Buenas tardes, abrimos una nueva edición de Tarazona Noticias. Es miércoles 25 de febrero de 2026. Avanzamos titulares. Nueva reforestación en el monte de la dehesa de Tarazona. Hablamos con Ismael González Coello, jefe de unidad forestal. Hablamos de la historia de los casinos en Tarazona con Francisco Vidal. Mantén el Pueblo Limpio, nueva campaña en Vera de Moncayo. El Centro de Educación para Personas Adultas El Pósito de Tarazona ha visitado la exposición del patrimonio inmaterial de la Fundación Tarazona Monumental. Cine del miércoles en el Bellas Artes, y en los deportes toda la actualidad deportiva de Tarazona y la comarca. Cuando llegan las rebajas no hace falta irse lejos. En Tarazona, Centro Comercial Abierto, te esperan los comercios de siempre con la misma calidad y precios que ahora sí apetecen. Haz tu lista o déjate llevar. Compra lo que necesitas, descubre algo nuevo y date ese capricho que tenías en mente. Comprar aquí es fácil, cercano y cómodo. Es tu ciudad, tu casa, son tus tiendas. Rebajas en Tarazona, Centro Comercial Abierto, cerca de ti. Asociación de Comerciantes de Tarazona, Comercio Amigo. Hablamos de reforestación, que no es poco, ha pasado un año, aunque no lo parezca, y los escolares de Tarazona vuelven a reforestar nuestra dehesa de Tarazona. Vamos a hablar con su organizador, con el jefe de unidad forestal, Ismael González Coello, para que nos explique un poco qué es lo que va a pasar mañana, cuántos alumnos van a asistir, qué edades tienen, y bueno, pues es un día un poco especial que además hace buen tiempo, acompaña. Buenas tardes, Ismael. Muy buenas tardes, eso es principal, que hemos tenido hasta ahora, pues bueno, el típico clima de invierno, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Seguimos en invierno todavía, que no se asuste nadie, que igual pasado mañana pero cogemos siempre todos los abrigos. Esos dichos antiguos que siempre me gustaba oír, ¿no? De que en febrero busca la sombra del perro. Sí, pero también hay otro, y ahora voy a decir yo otro, que sirva de lapsus, que la viejita que supo vivir, pan para marzo y leña para abril. Pues también se da aquí. Cuidado, también, cuidado. También seguirán viniendo algún frío, sin duda alguna, y blanquear a Moncayo con toda seguridad. Vale, bueno, pues mañana otra vez toca nuevamente, como estos años de atrás, en las reforestaciones que hacemos con los 4 colegios situados en Tarazona, y que, bueno, desde el 2002 vienen participando. Escolares de cuarto de primaria. Hablamos ya de 23 años o 24, sí, y seguimos. Exactamente. Y son, en este año van 611 alumnos. 611 alumnos. Luego también participa el taller ocupacional, que también colabora intensamente los con chicos nosotros. Del taller ocupacional también van a repoblar. Por supuesto, también pone su granito de arena. Y bueno, y entre tanto, pues con este año llevaremos efectuadas unas 53 hectáreas, que no es poco. En la reforestadas con colegios y... ¿Es un pulmón? Por supuesto, por supuesto. Por otra parte, también hacemos otras repoblaciones, pero con lo que son alumnos, reforestamos, y desde el 2002 llevamos 53 hectáreas, que no es poco en los distintos montes que tenemos en Tarazona. ¿Cuarto de primaria? Cuarto de primaria, que son 9-10 años, creo que son. Van con toda la ilusión del mundo. ¿Qué es lo que van a hacer? A ver, ¿qué es lo que van a hacer en esa jornada? Bueno, pues en esa jornada tan importante para ellos y para todos es, pues, primeramente, concienciar medioambientalmente de la importancia que tiene la recuperación de los montes, porque estos montes estaban cubiertos antiguamente con vegetación autóctona y poco a poco, por necesidades del ser humano, se fueron esquilmando, se fueron cortando, pues por leñas, por carboneos, por pastoreo, pues parcelas agrícolas, etcétera. Y bueno, y los que ahora evidentemente eso ya no se realiza, pues lo intentamos reconvertir otra vez en su estado natural, ¿vale? Eso se llamaría reforestación, ¿eh? La reforestación, que no es lo mismo que repoblación, es donde antiguamente había bosque y por distintas causas dejó de existir, y volvemos a recuperar ese monte. Con plantación autóctona. Todo con plantación autóctonas, que son 6 especies, desde la carrasca, enebro, sabina, aladierno, coscoja y espino negro.
que son las especies autóctonas. Tenemos más, pero las típicas especies mediterráneas autóctonas que tenemos en los montes de Tarazona. Vosotros cuando dais pues claro, dais vuelta, miráis cómo van creciendo, cómo se van desarrollando, cuesta muchísimo. Volvemos a decir que los incendios y que todas estas cuestiones que pueden ocurrir y tener un desastre de ese tipo es muy grave porque cuesta muchísimo hasta que un arbolito crece, imagínate todo lo que es un monte. Cuando vosotros dais vuelta por los campos, por los montes que se ha reforestado, veis que, o sea, hay pérdidas, no, todo crece como queremos o hay alguna pérdida. Muy buena pregunta, nos podíamos extender horas, porque hay distintos factores. Porque para el que vaya y plante sus arbolitos dirá, oye, ¿cómo estarán ahora? Pero yo desde el 2002, como bien he dicho que empezamos a reforestar, con estas especies que son de crecimiento lento, son autóctonas, no hace falta regarlas, son especies que se adaptan al terreno, por eso se llaman especies autóctonas. Ajá. Pero sí que es cierto que a mí me pasó en los primeros años ver que aquello no funcionaba, no iba bien. Es que hay que observar por si acaso. Eso es. Bueno, hasta que un día te das cuenta y ya prácticamente ni te acuerdas que se empiezan a ver en esos cereales, en esos cabezos, ya una vegetación que antes tú no veías, pero de la noche a la mañana sorprendentemente empiezas a ver. O sea, esto es así, como lo estoy contando. Así, después de años van creciendo, es muy lento, pero lo que tú piensas de lo que plantamos, lo que tú piensas que eso ya no va, que eso no va a ser, que se ha perdido, por decirlo así, te das cuenta de que no, que ahí está, que el proceso es muy largo, que además hay veranos que dices este año se muere todo, no se muere nada, o sea, se aguantan, que es casi milagroso, como aguantan esos veranos tórridos sin caer una gota de agua, y están latentes, y lo que estas plantas suelen hacer en su inicio es echar raíz antes de crecer. Su parte aérea lo que hacen es... ¿Van creciendo por dentro? Exactamente, van creciendo por dentro, que es lo que les va a dar el sustento. Conforme vienen los años más benévolos en cuestión de temperaturas y sobre todo de precipitaciones, ahí es cuando más se les nota. Pero los 4 primeros años es como que no hay nada. Y luego poco a poco vas viendo que va resurgiendo. O sea, que nadie vaya y diga, voy de excursión a ver qué tal, y diga, ay, pues si no hay nada. No, porque sí que está. Están. Hay muy pocas bajas. En la dehesa, por cierto, hemos tenido que hacer hincapié en la protección de esas plantas porque ahí es donde más conejos hay en el término de Tarazona. Seguimos con ese problema de los conejos. Bueno, claro, sí, se ha paliado bastante, pero sigue habiendo. Aquella variedad que surgió hace como un par de años, que eran gigantes, que no sabíamos de dónde habían venido. Conejos, al fin y al cabo, de monte, y que evidentemente para ellos es como comer nosotros una lechuga. Son plantas que el primer año son muy tiernas y van a buscar eso. Claro, y van a comer. Una vez que ya pasan 2 años, 3, ya no las come porque la planta se empieza a volver ya más fuerte, más arisca para ellos. No vale para ellos. Exactamente. Entonces, pero bueno, es un incentivo que tuvimos que hacer el Ayuntamiento de Tarazona, aparte de, porque esto tiene un coste, todo tiene un coste, claro. Pero creo que se sigue valorando este trabajo, primero porque damos educación a los jóvenes, educación ambiental, segundo porque estamos aportando nuestro granito de arena medioambientalmente, muy importante. Y bueno, y tercero, que nosotros ya no lo veremos, las veremos 3 de 1 metro, 2, pero los que vengan detrás lo van a tener ahí. En referencia a lo que has comentado de los incendios, muy buena pregunta también. Claro. Estos montes se podrán quemar, seguro que a lo largo de la historia, ojalá yo no lo vea, se queman, seguro. Pero la planta y la raíz estará ahí, las semillas estarán ahí. Tú ya has generado un bosque que de alguna manera se irá recuperando. Por supuesto, sin duda alguna, ¿vale? Es totalmente distinto a lo que antes se hacía, porque cuando se cortaba una carrasca para aprovechar para leña, incluso sacaban las zuecas, es decir, la raíz, para aprovechar esa raíz y quemar. Es decir, no se quedaba absolutamente nada. Y luego, evidentemente, poder sembrar. O sea, es que ha sido un cambio tan drástico como se cultivaba antes. Tenemos que hablar los aprovechamientos de que todo hacía, esto un que día podíamos estar horas. Para hacer un poco de historia. Efectivamente. De cómo se hacía antes, lo que hacemos ahora. Hombre, claro, todo lo que son los objetivos también de mentalizar a los pequeños y demás. Muy eso importante. Antes no se hacía y es un objetivo muy importante. Claro, que era
la era del carbón y que se necesitaba la demanda de madera era incesante, o sea, era impresionante, claro, para todo tipo, no solo para quemar en el hogar, para los hornos, para otras muchísimas más cosas, y luego ganar terreno también a otro tipo de cultivos. Pues bueno, pues eso es lo que vamos a intentar retornar poco a poco. No es de un año, la naturaleza no es de un año, es de muchos años, pero bueno, poco a poco, y muy importante que todos los alumnos una vez en su vida participen para que valoren respeto hacia el medio ambiente y la importancia, y lo que cuesta, y sobre todo el apoyo evidentemente de las administraciones públicas, dedicar ese dinero para seguir reforestando, porque es importante. ¿Queda mucha dehesa por reforestar? Bueno, siempre se utilizan los cabezos que ya no van a poder servir, es decir, de cultivo, etcétera, y lo que hacemos es reconvertir. Todavía queda, se han reforestado otras zonas como la Valoria, etcétera, que ahí están. Ahí tenemos un ejemplo muy bueno con sabinas y enebros que tienen ya 1 metro. Es una especie que crece muy lento. El que llegue pues a desde 1 metro? Esas empezamos en el año 2022. Fíjate, y ahora es cuando tienen 1 metro. Eso es. O sea, después que han pasado por la prueba de los conejos y después de que ya y de sobrevivir. Han dicho, ahí no teníamos el problema de los conejos, hay que decirlo. Exactamente, ahí no se han puesto protectores. Entonces no se pusieron protectores, mejor. Pero da igual, la climatología es lo que a ellos les marca el poder sobrevivir con facilidad o no. ¿Comenzamos mañana con unos colegios o va a ser solamente una jornada o habrá más jornadas? No, mañana son los 4 colegios y otro día quedaremos con el taller ocupacional que colaboran intensamente, ¿vale?, con nosotros, y que además pasamos un día ahí muy gratificante. ¿Almuerzo y de todo? Por supuesto, el almuerzo, por cierto, lo traen ellos, espero que lo sigan. Ya saben que además a mí me gusta mucho el dulce. Que lo sigan, pues mira, ya os lo ha dicho. Bueno, pues que muchísimas gracias por esta información. Ismael, si tienes algo más que añadir. Muchísimas cosas podría haber, mañana pero os acompañaremos un rato para que todos seamos conscientes de lo que ha ocurrido en esa mañana. Hablaremos también con sus protagonistas, que son los chicos que van también a reforestar, que lo hacen de maravilla, y con los profesores, que es un objetivo. Igualmente, pues que se consigue año tras año. Los colegios ayudan mucho, claro, colaboran mucho, para ellos es un día que dedican a esto y que se lo quitan de otras cosas. Pues muchísimas gracias una vez más, Ismael. Hablaremos de toda esta historia, ¿eh? Muy bien. Venga, gracias. Nos vemos. Bueno, pues últimamente y más, pues sobre todo a través de esa página que todos seguimos, que es la de Fotografías Antiguas de Tarazona, nos enteramos de cosas que, claro, si han pasado 100 años, a lo mejor no las sabemos o nos las han contado a través de nuestra familia, pero dices, uy, qué fotografía, ¿esto qué era? Y claro, pues te sitúas, te ubicas y dices, ¡qué maravilla! Hoy hablamos de los casinos, porque Tarazona gozó de un estatus económico muy álgido en una determinada época en la que los casinos eran el centro de reunión de muchísimas personas. Paco Vidal, cuéntanoslo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, el auge de los casinos viene influido por la moda europea de los grandes salones donde se juntaba la gente de cierta élite. Y en España el primer casino, desde 1814, es el Casino de Castellón, y se fue extendiendo la moda y a Tarazona llegó, y llegamos a tener a finales del 19, principios del 20, 3 casinos que yo conozca, que era el Casino de la Juventud, el Casino Republicano, empezaba el Casino de la Amistad, e incluso había un cuarto casino del que tengo pocas notas, que era el Casino Industrial y Agrícola, que estaba en la Plaza del Aseo, pero que no tengo muchos datos sobre eso. El Casino Industrial y Agrícola. Industrial y Agrícola. ¿Y más o menos la ubicación? Plaza del Aseo, pero no sé ni siquiera el inmueble donde estaba. Qué pena, sé que, ¿no? ¿Se ha perdido ahí en el tiempo? Que en 1926 se pidió permiso para instalar la cafetería allí, pero no sé ni dónde. En 1926, estamos hablando de hace 100 años justos. Sí, señora. Si quieres empezamos hablando del Casino Republicano. Vamos a hablar del Casino Republicano, ¿puede ser el más antiguo? De los datos que yo tengo, sí. Se fundó en el 1885. ¿Y dónde estaba ubicado para situarnos para las fotografías que vamos a ir viendo? Ha pasado por varias ubicaciones, estuvo en la calle Marrodán, estuvo en el Café El Sol, que era el que estaba donde ahora está
el Amadeo, también pasó a la calle Tudela, y luego ya definitivamente se fue a la Plaza del Aseo, que es el edificio que está encima de los seguros Life, edificio. El edificio que en su día también creo que fue un centro de juventud, pero en los 60. Me parece que sí. ¿Puede ser? Y estuvo ubicado ahí. Era un salón que tenía solamente una planta, tenía un gran salón café, una biblioteca, una sala de fiestas que también tenía un escenario para hacer obras de teatro o actuaciones musicales, el guardarropía y una sala de billares. Lo más característico de este salón, de este casino, es una gran galería acristalada en la que había mesas donde se sentaban los socios ¿A la parte de atrás? A charlar a la parte de atrás, y unos jardines enormes que llegaban hasta el cinema, lo que es ahora el cine Herrero y el Ituri, con te voy a leer una reseña de una revista de 1920 que dice: sobre el jardín, bajo sus árboles, copudos y gigantescos, que no dejan pasar un solo rayo de sol, se disfruta el placer de una temperatura agradable. A ver, si era todo el solar de lo que fue el cine Herrero y de lo que es el Hotel Ituriaso, y ahora es la casa de los mayores, o sea, el salón de actos de mayores, la biblioteca, la cafetería para los jubilados. Tenía que ser tremendo esos jardines. No hay ninguna fotografía que nos los que pueda... yo sepa, no, así como hay fotografías de la sala cristalada y tal, y la sala del teatro, de los jardines yo no conozco ninguna. Supongo que estarían en alto, un poquito. No lo sé. No se sabe. Lo que sí que se sabe, y de las fotografías que quedan se ve, es que era un sitio de cierto lujo, de hecho. Nivel. De cierto nivel. La decoración. La decoración incluso estuvo decorado por Florentino Ballesteros, que fue un pintor zaragozano, pintor y torero, que tuvo cierto renombre en la época y que fue el que pintó las paredes del casino. Me imagino que había frescos y bueno, pues frescos, el techo era cuestión de la época también. Sobre todo frescos en los muros. También. Qué pena, ¿no? Que vayan desapareciendo todas estas alhajas. Hemos perdido muchas. Y creo, Lolín, que aún nos quedan alguna por perder. A ver si no. Seguimos, este era el café, o sea, era el casino, el primer casino de Tarazona, y era el republicano. Casino republicano. ¿Cuándo se cerró, Paco? Pues no lo sé. ¿Tienes constancia de que cuando se cerrara hubiera una subasta y se subastara todo lo que era lo tengo oído, pero constancia no, pero sí que lo tengo oído. Alguno igual tiene algo de ese casino en casa. Pues seguramente. Porque los abuelos pues asistían a esas subastas. Creo que sí. Pues que por ahí andarán repartidas y son piezas únicas. El siguiente casino del que vamos a hablar es el Casino de la Juventud. Puse una fotografía de la terraza del Casino de la Juventud. Entonces se le conocía como el nuevo Casino de la Juventud, porque ya había estado ubicado en otro sitio. En los años 20 se instauró en la casa que hace esquina con el paseo y la calle Marodán, donde estuvo el Banesto, y ahora está la moda Chasis. Efectivamente, la casa de los Murillo, actualmente. Efectivamente. Era un casino que también estaba decorado con mucho gusto, con mucha suntuosidad, y además era de la gente bien de Tarazona, o sea, de la gente con cierto estatus económico. Luego hablaremos porque había cultura en aquellos casinos. Sí, en todos. Luego, aquí se jactan las revistas de la época, sobre todo con el Casino de la Juventud, de intentar potenciar la cultura y también obras benéficas. También el Casino Republicano también hizo bastantes actuaciones benéficas, y luego hablaremos del Casino de la Amistad, que desde el principio también tuvo cierta índole pues social y cultural. Voy a hacer un inciso porque hablamos de casinos y enseguida nos vamos a los casinos de las ruletas, los juegos, que no quiere decir que no lo fueran también, que tenían esa parte de casino, pero que eran como unos centros también sociales donde se leía, se intercambiaban conversaciones y se adquiría pues eso, cultura. Efectivamente. Que no es el típico casino a los que solamente se va a jugar. No, para nada.
eran grandes salones de reunión. Efectivamente. Y en los que, influidos por las modas europeas, se intentaba que fueran lo más acogedores posible y incluso lo más lujosos, entre comillas, posible. Que también el que estás diciendo tenía un mobiliario muy bonito y muy de la época. El Casino de la Juventud, ya te digo, era, según una nota que he tomado de una revista de la época, un remanso al que afluye la buena sociedad turiasonense. En sus salones se congregan la más florida juventud de Tarazona. Bailes y de todo, claro. Efectivamente. Tenía 2 plantas. La planta principal tenía 2 pequeños salones de recreo que estaban decorados con mucho lujo. Luego tenía un salón de fiestas en la planta principal. Según las notas de la época, debía ser un salón regio, con una decoración lujosa, que pregonaba un espíritu señoril y aristocrático, y ahí se celebraban grandes fiestas. Lo más reseñable de este casino era la terraza. Era una terraza que estaba abierta en la calle Marrodán, en toda la fachada. He subido una fotografía de ella, y ahí tenían lugar unas fiestas brillantes. ¿Hasta cuándo estuvo este casino, más o Pues, menos? La verdad es que no lo sé. Yo no tengo constancia de cuándo se cerró el casino. Y que también corrió pues por las mismas circunstancias que el anterior, se cierra, subasta, etcétera, etcétera. Sí. En la parte inferior del casino estaba el Café El Sol, que también tenía esas notas muy oído, ¿eh? Yo lo he oído mucho en mi casa, lo del Café del Sol. Un poco al gusto de la época, con una años decoración 20, lujosa. Paco, álgido para todos y para Tarazona también. Estamos hablando de una época, 10 años, que aunque fueron un poco engañosos y nos llevaron luego a los 30 con otras connotaciones, sí que fue un momento en el que se vivió, por lo menos cara al exterior, un momento álgido. Tarazona, y se refleja en los casinos, el momento económico de Tarazona en esa época era bollante, brillante. Teníamos grandes empresas como la empresa de los hijos de la viuda de Jorge de Lizarbe, la empresa de Manuel Gutiérrez de Córdoba. Había 3 fabricantes de pieles y calzados, había varias empresas harineras, Alcolera, la Alcolera Brunet, había fábricas de aceite, había fábricas de harina, como la de Marqueta, como la de Cándido Estella, como la del Cubo, y muchísimo comercio. y 30 comerciantes Era foco del adscritos. comercio. Había un movimiento económico, también la agricultura, porque se acabó con la viña de secano, pero se puso la remolacha, y la remolacha trajo mucho beneficio económico a Tarazona. Y de hecho el Teatro Bellas Artes es de esa época, de De los años 1921, 20, efectivamente. Todo coincide, también coincide con la época en la que se instaló la línea telefónica. El momento de Tarazona era bollante en ese momento. Y bueno, se refleja en la arquitectura y en la decoración de los casinos. Por supuesto. Tercer casino, que todavía lo tenemos pero en diferente ubicación. Este aterrizado ya en una casa de más noble. Efectivamente, es el Casino de la Amistad. Tengo que agradecer al Casino de la Amistad, que me ha facilitado un poco la historia del casino. La primera noticia que se tiene es la ubicación en el antiguo Café Oriental, es decir, en lo que es ahora el Amadeo. La primera acta que se ve se define como círculo católico en el 1908 y pasó a denominarse Casino de la Amistad en 1909. Fue una petición de los socios porque, ya que se hacía era un centro de reunión y en el que se hacían fiestas, lo de círculo católico con las fiestas parece que no les pegaba mucho, y lo cambiaron ya a Casino de la Amistad en 1909. En 1917 es la primera vez que se nombra Casino de la Amistad en la ubicación de la calle Marrodán 34. Es decir, es lo que es ahora el casino. Tenía 2 plantas, la planta inferior, que muchos la recordaremos, tenía una cafetería, la barra, y a los 2 lados de la barra tenía 2 escaleras. Rompían las escaleras. A la parte de arriba, que era la zona de juego y de reunión de los socios. Creo que fue
en los años 70, cuando era presidente don Rafael Mayor, cuando se empieza a dar cuenta del casino de que se les fina el arrendamiento que tenían sobre la casa. Contratación. Eso es. Y tienen que buscar una nueva sede. Se plantean varias y al final acaban decantándose por la Casa de Linares. Se compra la Casa de Linares el febrero del 77 se acuerda la compra de la Casa de Linares. Con socios accionistas. Eso es. Título de accionistas. Uh-huh. Se reforma con la presidencia de don Santiago Martín y se inaugura el 7 de diciembre de 1980. Este es el último resquicio de los grandes casinos de Tarazona que aún siguen vigentes. Un gran casino. De la Casa de Linares, por cierto, hablaremos en su día, Paco, porque puede haber relación con la Casa de Linares de Madrid. Esa Casa de las Américas, en la que Berlanga también rodó la escopeta nacional y en la que dicen que hay un fantasma que se llama Raimundita. Así que hablaremos en su día. Muchas gracias por esta información. Y continuaremos hablando de esa Tarazona en aquellos momentos tan álgidos, aquellos momentos maravillosos de esta maravillosa ciudad. Gracias. Lo que yo pueda aportar, lo aportaré, por supuesto. Mantén el pueblo limpio, nueva campaña en la localidad de Vera de Moncayo. La localidad de Vera de Moncayo ha querido recordar a los vecinos y ciudadanos la importancia de recoger las deposiciones de los perros en la vía pública. Lo ha hecho mediante una nueva campaña. Este gesto, aunque sencillo, refleja civismo y consideración hacia el resto de vecinos y vecinas, así como hacia los espacios comunes que compartimos a diario. Y es que tener una mascota conlleva una responsabilidad que va más allá de su cuidado, implica también velar por el buen estado del entorno en el que convivimos. La limpieza de las calles y parques es cosa de todos y depende de la implicación individual. Y son precisamente esos pequeños actos cotidianos los que contribuyen a mantener un pueblo cuidado y agradable para todos. Con la colaboración de cada uno favoreceremos una convivencia más respetuosa y un entorno más limpio. El Centro de Educación para Personas Adultas El Pósito de Tarazona ha visitado la exposición del Patrimonio Inmaterial de Tarazona de la Fundación Tarazona Monumental. Por todo ello, la Fundación Tarazona Monumental ha querido agradecer la relación con el Centro de Educación de Personas Adultas El Pósito, que es cada vez más estrecha. La Fundación colabora con ellos en diferentes proyectos y aulas, un trabajo que demuestra que la educación patrimonial no tiene edad y que el patrimonio cultural puede trabajarse desde diferentes disciplinas. También han aprovechado para agradecer a los responsables de este centro y destacar el gran trabajo que realizan con sus alumnos. Cine del miércoles en el Bellas Artes. Vámonos al cine, vámonos al Bellas Artes. Hamlet, la historia de Agnes, esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la tragedia familiar que irrumpe en su vida. Una historia con el telón de fondo de la creación de una de las más conocidas e importantes obras de Shakespeare, Hamlet. Un drama biográfico sobre maternidad, teatro y literatura dirigido por Chloe Zhao, con guión de la propia Zhao y de la autora de la novela, Maggie O'Farrell. Una soberbia exploración del dolor, una bellísima obra maestra, cine volcado a revertir los significados de las palabras, a conmover hasta la mismísima conmoción. 8 nominaciones a los Oscar y 2 premios y 6 nominaciones en los Globos de Oro, entre otros premios, avalan esta gran película que interpretan Jessie Buckley, Paul Mescal y Jacob Yuppe, encabezando el reparto. Bellas Artes, miércoles a las 8:30 de la tarde, Pose Inglés. Ya ha sido publicado el anuncio del cuarto torneo comarcal de pádel Tarazona y el Moncayo. La fecha límite de inscripción es hasta el 1 de abril y dicho torneo se disputará entre el día 10
y el 11. Tiene 7 sedes: Tarazona, Novallas, Malón, Los Fallos, San Martín, Vera de Moncayo y Lituénigo. Esos serán los lugares donde se recibirá a los competidores de pádel que quieran hacerse con este cuarto torneo comarcal de pádel Tarazona y el Moncayo. La inscripción es de 20 euros, la segunda inscripción es de 12 euros. Las categorías son masculinas, femeninas y mixta, y habrá premios para los campeones y subcampeones de dicho campeonato. Con estas 7 sedes podréis disfrutar de un gran torneo cerca de casa. Para cualquier duda tenéis el número de Víctor 636 412080. Y ahora repasamos los resultados de este fin de semana de los equipos de la base del balonmano Tarazona. El senior femenino conseguía imponerse por 35-28 al balonmano La Jota, un potente equipo, un potente club de balonmano de Zaragoza. Tanto es así que uno de sus equipos en cantera llegó a quedar subcampeón de España en la pasada campaña. El Primera Nacional masculina, como ya hablábamos ayer, ganaba por un gol, 28-29, y lo hacía fuera de casa. El juvenil femenino perdía 16-33, mientras que el juvenil masculino ganaba al balonmano Huesca por 39-33, con contundencia. Estos eran los resultados de los equipos federados del balonmano Tarazona el pasado fin de semana. Hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan vuelto a acompañar y volvemos a emplazarles esta noche a las 9 en la segunda edición, y ya mañana a esta misma hora la cita será aquí en Antena Aragón Tarazona Noticias. Sean felices y continúen disfrutando de este sol que nos visita en invierno.